Entonces, yo tenía dos temas, que uno era el tema de los cuidados y el otro el tema de la subjetividad heroica. Entonces, el tema de los cuidados, les cuento que, como que no es una novedad para nadie, se ha venido abriendo camino y ahora parece central. O sea, este es un tema que ya hace años que mucha gente se ocupa. Yayo Herrera, porque después les comento, por ejemplo, y ahora parece que no solo es un tema teórico, sino que es un tema que está en la boca de todo el mundo. Ya nadie te dice en estos 40 o 50 días, ya no me acuerdo, que llevamos en cuarentena nosotros, la gente ya no te dice, bueno, hasta pronto, te dice, cuídate. ¿No? El problema es el cuidado. Es una cosa general, inespecífica y que abarca todo. Qué estás comiendo, con quién estás hablando, cuántas horas de televisión ves, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema de los cuidados tiene mucha más historia, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, Yayo Herrera, que es una ecofeminista española, lo plantea desde hace mucho, y un tema de los cuidados que era central era el tema también en relación con las mujeres, ¿no? Que están a cargo natural del cuidado de la vida, de la reproducción y del sostén del grupo familiar, de los enfermos, de los ancianos, de los animales y las plantas. Es como por naturaleza, entre comillas, que le toca eso. Y también desde la ecología, la defensa del planeta Tierra, que finalmente es nuestra casa, de la que formamos parte, compartimos con otros colegas, compañeros de otras especies, así que los vamos liquidando poco a poco, y que la sobrevida de nuestra especie depende de este cuidado también del planeta. O sea, el planeta seguirá tranquilo porque lleva muchos millones de años y nosotros somos una puntita de toda esa evolución. El problema es que esta especie no va a sobrevivir si la temperatura del planeta sube más de 2 o 3 grados, ¿no? Y entonces el tema es cuidarnos a nosotros como especie para poder seguir vivos. Y cuando hablamos de cuidados en tiempos de pandemia, a mí me parece que es interesante señalar, a mí es una opinión, de cuál pandemia hablamos. ¿Hablamos de la pandemia del virus o hablamos de la pandemia del miedo? Porque ¿quién se lleva más gente, como el cuento del árabe de la muerte que se encuentra con la peste? ¿Quién se lleva más gente, el miedo o el virus? Entonces, me parece que la pandemia y el virus, habrá teorías de todo tipo cómo hemos llegado a esta situación. Pero la pandemia del miedo es una pandemia absolutamente digitalizada desde los medios de comunicación que le responden al amo, ¿no? Entonces, esto de cuidarse mientras no te dejan y te amasijan con el miedo, me parece que es un tema para tenerlo muy presente, porque no hay mejor manera de dominar a la gente que hacerla tener miedo, ¿no? El miedo es uno de los elementos centrales para que uno gobierne a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Esto seré breve, ¿no? ¿Qué podemos hacer con respecto al tema del miedo y de las distintas pandemias? Esto es un comentario medio chistoso de mi parte, que hace meses, 2 meses o 3 que lo repito, que en unos años le vamos a hacer un monumento al coronavirus en todas las plazas, porque no ha habido nunca una crisis más generosa y maternal que este virus, que hace que toda la gente se quede en la casa, por lo menos 3.000 millones de personas, y mata muy poquita gente, mucha menos que las gripes habituales, mucha menos que la gente que se está salvando porque respira un aire más puro, y estoy segura que mucha menos gente muere de accidentes de automóvil en estos tiempos. Por lo tanto, uno encuentra que es una característica muy especial de esta situación, pero el miedo sí que es fuerte, porque además se manipula, la gente entonces se tiene miedo, se encierra, no, como decía la compañera al principio, una cosa es estar aislado físicamente y otra cosa muy diferente es estar aislado afectivamente, socialmente, ¿no? Pero si el aislamiento es tener miedo de toda otra persona que se acerca, eso sí provoca
además de toda la situación social aprovechada obviamente para esta situación, lo que provoca es que la inmunidad, elemento fundamental, como todos los virólogos hablan, es atacada muy fuertemente por el miedo. O sea, el miedo y el estrés son máquinas de destruir inmunidad. ¿Cómo hacemos? Bueno, esto hay todas las tecnologías, no prenda el televisor más que 1 hora por día, no use el teléfono tantas horas, no solo por la intoxicación de las ondas electromagnéticas, sino por la intoxicación intelectual. Quédese en su casa, conéctese con las plantas, haga gimnasia, coma poco y saludable, etcétera, etcétera, en relación con la inmunidad. Pero me parece que hay un punto central que toda la gente que trabaja con otros, que somos casi todos nosotros y mucha otra gente, cuidar al otro no es solo cobijarlo y protegerlo, es permitirle que se haga cargo y que se haga consciente de su propio poder, ¿no? Que tenga conciencia de sus recursos, de sus dones y talentos, como diría Emilio Carrillo, y recordar que todos tenemos una enorme riqueza, que aún ante situaciones extremas podemos tener con qué nutrirnos y nutrir a otros. Hay un ejemplo que para mí es paradigmático de estas situaciones extremas donde parecería ser que nada se puede. Yo no sé si lo conocen a Semprún, que era un militante comunista en España en los años 30, 40 más o menos, claro, en la Segunda Guerra Mundial, antes, y que estaba en un campo de concentración. Y él escribe un libro que se llama La escritura o la vida, en donde cuenta que en el campo donde él estaba, en la sala de infecciosos, aprovechando la paranoia de los nazis, habían armado una orquesta de jazz. A ver, si vos podés armar una orquesta de jazz en un campo de concentración, no hay nada que este ser humano no pueda hacer, ¿no? Que bajemos un poco el tenor de las situaciones terrible que es esto. Esto es un paseo a la playa al lado de lo que va a pasar si no cambiamos los modos de vivir en este planeta, si no cambiamos las condiciones económicas, si no cambiamos nuestra máquina de consumo. Esto mismo imagínenselo sin agua, sin electricidad y sin comida. ¿Qué tal? ¿No? Entonces me parece que de algún modo, bueno, este es un punto que a mí me parece importante, que es algo del cuidado de la toma de conciencia de que esta sociedad, así como está, no da para más, que nadie puede decir ojalá volvamos a la normalidad, por Dios que no, no, que volvamos a algo nuevo que seamos capaces de crear, ¿no? Y todo lo que también aparece, además de, es percibido claramente cómo ha disminuido la polución y tantas otras cosas, cómo ha habido una conciencia, espero que mucho mayor de lo que a veces parece, de que no somos seres individuales, que somos seres sociales y cuya potencia se incrementan en el trabajo colectivo, en el compartir, que todos los que trabajan con antropólogos y demás, todas las especies han sobrevivido por la cooperación y la solidaridad. O sea, si esta especie pierde eso y se siente como un individuo que es más importante él que todo lo que tiene que hacer, los demás, como contaban antes del camino de la gente, decías Nelson, de la gente que no respetaba la norma, ¿no? Me parece que tiene que ver con una creencia que uno es un ser individual y nosotros como seres individuales no podemos nada, que no nos dejen a solos en una isla, salvo a Robinson Crusoe, porque no sobrevivimos mucho tiempo, ¿no? Entonces me parece que poder tomar conciencia de que somos seres sociales y que nuestra posibilidad y nuestra fuerza mayor tiene que ver con cooperar con los otros y sentirse que que no es solo, que está siempre con otros, que uno está constituido con los amores que tuvo, con la gente que lo amó, con la gente con la que lo crió,
que somos una especie dependiente absolutamente de los otros. Nadie hubiese llegado a adulto si alguien no te hubiese dado de mamar o de comer o mamadera, si no te hubiese llevado a la escuela, si no te hubiese protegido, tenido en brazos, si cuando estás enfermo no hay alguien que te acompaña, cuando tenés alguna discapacidad no hay alguien que te ayuda, cuando estás viejo no hay nadie que te alcance la comida, o sea, somos incapaces de sobrevivir solos. Entonces, me parece que esta conciencia de colectivo es una cosa fundamental en relación con un concepto más profundo de ayuda, ¿no? La ayuda tiene que ver con cuidar a los otros, con cuidarse a sí mismo, con pedir ayuda y aceptarla con agradecimiento. Y las tres cosas van juntas. Si uno se cuida solo, no se cuida. Si cuida al otro sin cuidarse a sí mismo, no se cuida, no lo cuida al otro. Y si lo hace sin asumir la humildad y la capacidad de pedir ayuda y de agradecerla, no, el circuito de la ayuda no funciona, ¿no? Todos somos capaces de reconocer en nosotros y en los otros y en nuestros cuerpos y en nuestras emociones cuando nos sentimos cuidados y cuando sentimos que estamos ayudando a otros o cuidando a otros en sus necesidades y no en lo que a mí me gustaría que el otro quiera. Esto lo que somos padres sabemos, uno le pone el suéter al chico porque tiene frío uno, ¿no? Entonces, a ver cómo se lo puede cuidar al otro en lo que el otro necesita. Basta por un momento que retrocedamos en nuestra infancia y podemos recordar todas las situaciones y todas las vivencias de cobijo o de abandono que sufrimos, ¿no? De las de cobijo las podemos potenciar y las de abandono las podemos curar. Winnicott era maravilloso, decía que siempre uno está a tiempo de tener una infancia feliz, ¿no? Siempre está a tiempo de reconstruir una historia mirando otros aspectos, porque si estás vivo, alguien te cuidó. Así es que no me vengas con el que te hicieron de todo. Te hicieron, pero no te impidió que eso se transforme en algo que te dé potencia y fuerza, ¿no? Freud dice una cosa muy graciosa, no me acuerdo dónde, pero me acuerdo haberla leído, que si una persona llega a los 20 años, es que ha sobrevivido a los padres, a la escuela y a los gobiernos, o sea, un héroe nacional, ¿no? Entonces, me parece que en este momento lo fundamental es que si me tengo que mirar como parte de un grupo humano y no como esa cosa de un individuo independiente. Solo soy tan frágil y vulnerable, ¿no? Entonces, con respecto a esto voy acercándome, ya estoy, me falta una hojita nada más, pero ya agrego de todo yo, por supuesto. Vamos acercándolo al tema de la subjetividad heroica. Porque bueno, en todas estas situaciones, en los distintos países aquí presentes o provincias o municipios, están las instituciones de ayuda, de cuidado, de salud, de educación, de sostén, etcétera, etcétera, etcétera. Hay instituciones oficiales, hay privadas, hay autogestivas. Entonces, me parece que la diferencia esencial es que durante mucho tiempo ha ido sucediendo en países más fuertes y en otros menos fuertes, pero todos, porque todos caemos dentro del neoliberalismo, que las instituciones, tanto públicas como privadas, han estado moviéndose por la lógica de la rentabilidad, prioritariamente, en este momento de la historia que es el neoliberalismo, y ya sea esta rentabilidad económica, política o burocrática. Esta es mi máquina de escribir, no me la toquen, no, escúcheme, no importa, yo la tengo, es mía, ¿no? Esto contaba Crozier cuando hablaba de la burocracia, era muy gracioso los ejemplos que daba. Entonces, estas instituciones, en ella, cómo reconocer cómo funciona una institución. Este es un detalle, pero que no puedo evitar contarlo. ¿Cómo uno se da cuenta de cómo está funcionando la institución? René Luró decía que el dispositivo analizador fundamental de una institución es el dinero. ¿De dónde proviene el dinero?
cómo se distribuye y quién lo administra, ¿no? Eso nos da una idea clara de la intención real de la institución, cómo y para quién funciona, y cuáles son sus principales prioridades y sus objetivos. Entonces, en este momento que hay parecería que todas las instituciones van por el bien público, pues sí, pero ¿no? Veamos un poco cómo está funcionando, por ejemplo. El tema de las vacunas es un negociado del siglo. Imagínense que se le pueda vender a 8.000 millones de seres humanos una vacuna. Uno nadaría durante meses en dinero, ¿no? Entonces, solo que las de un solo país ya es, pero entonces la urgencia es que la gente se quede quieta hasta que yo tenga la vacuna, o yo primero que tú, digamos, a ver, esta institución, empezando por la OMS, funciona por el bien público. Entonces, uno se siente como que está atrapado en instituciones que tienen mucho poder político a nivel de los gobiernos, de casi todos, de este planeta. Creo que China no hace caso a la OMS, pero más o menos. No le hace caso a la OMS, pero bueno, no es por hablar de China, es la India, en vez de hacer todos los mecanismos que la OMS indicó, lo que hizo es le dio a toda la población arsénico álbum 3 veces por día. Arsénico álbum es una medicación homeopática y ha tenido una dosis de contagio bajísima. Bueno, pero no, todo lo que no sea la medicina oficial es tabú, ¿no? Bueno, entonces las instituciones están acá, funcionando. Esto no quita que haya un montón de instituciones que tienen buena voluntad, no, pero hay que averiguar quién paga la investigación, ¿no? ¿Quién está pagando la investigación de lo que sea? Yo quiero saber quién financia. Si la OMS la financia en un 70% los laboratorios de farmacéuticos, yo no le creo más a ella lo que dice. Porque pero bueno, esto me desvió un poco, porque volviendo al tema de la subjetividad heroica, la subjetividad heroica sucede en relación con las instituciones, por eso yo quería pintar una pincelada muy parcial, es cierto, la mía, sobre las instituciones, pero que vale la pena pensar, pero todos trabajamos en instituciones, sobre todo la gente que trabaja, por ejemplo, los asistentes sociales. Nadie se puede poner su oficina de asistente social. No puede hablar una empresa, bueno, alguna lo inventará, pero la mayor parte de los egresados que no están en la universidad enseñando, trabajan en hospitales, en centros de salud, en escuelas, trabajan en instituciones públicas o privadas. El tema de la subjetividad heroica tiene que ver, les cuento muy brevemente, en 1999 con Ignacio Leukovich teníamos que dar una clase a las residentes del Hospital Durán, entonces sobre cómo era el problema de sus prácticas. Entonces, bueno, fuimos a dar la charla, él que era un maravilloso disertante más un muchacho de 35 años guapísimo, copó la parada totalmente, además de lo que decía que era estupendo. Al final alguien me dijo, ¿y vos decís algo? Yo no tenía nada para decir porque era maravilloso lo que él decía. Pero seguimos trabajando con el texto, va, viene, hasta que en el 2004 Nacho y su esposa y su hijito tuvieron un accidente de lancha muy grave, murieron los dos en el acto y el muchachito que tenía 4 años sobrevivió y ahora es un maravilloso joven que estudia historia, juega al tenis como su papá y maneja, es un intelectual ya bastante formado, muy precioso muchacho. Y entonces, pero cuando murió Nacho, que tenía un estudio donde daba muchos cursos, uno de los compañeros que trabajaba con él pasaba las notas y qué sé yo, decidimos
yo decidí con él retomar el texto ese, y es el que todos tienen o conocen o no han leído alguna vez, de la subjetividad heroica, que fue el nombre que le puso Nacho a esa manera, a ese obstáculo particular de los trabajadores comunitarios, institucionales y demás. En aquella época la palabra subjetividad tenía otro peso que tiene en este momento. Ahora parece una intelectualidad un poco banal, pero en aquel tiempo, hace 20 años de esto, exactamente, 20 años que empezamos con el texto y que se puso ese nombre, era, ahora mucha gente dice, ¿y eso de la subjetividad qué es? Bueno, ahora les cuento qué es. ¿Qué es lo que pensábamos en aquel entonces? Habría quizás que repensarlo en este momento, ¿no? Y nunca ese texto se publicó hasta que Beto, Alberto Galini, aquí presente, con las revistas que él sostuvo, mantuvo, trabajó con ellas, se sacaron 3 números, el cuarto está en prensa, digamos, ¿no, Beto? Decidimos que ese primer número tendría que ver con la subjetividad heroica. Entonces se publicó por primera vez en el 2014 el artículo, pero el artículo ya funcionaba por todos lados. Yo voy a lugares los más insólitos que se le ocurre, un hospital de campaña en un pueblo, me dice, sí, nosotros leímos la subjetividad heroica. El otro día fui con un grupo que trabaja en las cárceles en Rosario, me dice, claro, lo usamos. Yo dije, ¿cómo ha llegado hasta acá? No se sabe, pero ha llegado. Y yo creo que es porque toca algo muy especial, de este trabajo que hacemos todos los que nos ocupamos de cuidar en distintas maneras a otros, y que es este lugar del Salvador. La subjetividad heroica es nosotros lo planteamos en aquel momento como un obstáculo en el trabajo comunitario, que puede ser individual, institucional, grupal, barrial, es el trabajo con otros. ¿Y por qué es un obstáculo? Porque parte de una mirada, ahora vemos que es la subjetividad, que hay un héroe que es el trabajador social, pongamos trabajador social. En aquel momento decíamos TCM, que trabajador social de salud mental. Bueno, va a salvar a la población de sus problemas, y para esto está respaldado con la institución de la que proviene. La institución, este es un pequeño detalle, las instituciones son la manera en que los estados se expresan, ¿no? Los estados se expresan a través de las instituciones, las leyes, el territorio, el lenguaje, la moneda, distintas cosas, pero es una manera, es la cara. El Ministerio de Salud es la cara del Estado argentino en respecto a la salud. Entonces, las instituciones en las que uno trabaja, la escuela, el centro de salud, el hospital, tienen una visión de lo que debería ser la sociedad, de lo que deberían ser los grupos, la comunidad, el barrio, ¿no? Y eso siempre no funciona bien. Y entonces van y encarga a sus trabajadores de salud, pongámosle por ahora el trabajador social o de salud, a que vaya a arreglar eso que no funciona. Entonces, el trabajador, protegido y sostenido por la institución, sale o entra, según donde vaya, a salvar a una víctima, y ahí es donde empieza el problema. Donde empieza, y que creo que tiene que ver con esto de por qué no hay materias de autocuidado en las carreras. Porque el héroe salva víctimas. O sea, sin víctima no hay héroe. No hay manera. El héroe nunca se salva a sí mismo, siempre salva a otro, protege a una población, a su familia, protege a su pueblo. No hay héroe si no es porque el cuidado del otro y que hace el bien. Entonces, el trabajador social, pongamos ahora por un momento, llega a la población a salvar a la víctima, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que se plantea?
Primero, que el problema ha sido definido por la institución. No ha sido consultada la población sobre cuál es su problema, ni muchísimo menos. Aparentemente a veces sí, pero cualquier consulta después, no, Marcelo Bañati me escucha, cualquier consulta que se le hace a la población, la institución la reformula de tal manera de que lo que hay que ocuparse es de tal punto. Y el trabajador social sale imbuido de esta situación donde él representa el bien y va a salvar a la población o al paciente o al grupo del mal. ¿Esto cuál es el problema? Tiene muchos problemas. Primero, que el trabajador no puede tener dificultades. Él es un héroe y los héroes no se cansan, no piensan en sí mismos, no se cuidan. ¿Cómo va a haber una materia de autocuidado de un héroe? ¿Qué es esto? Es como en la Facultad de Economía, no está la materia pobreza. Perdón, no hay la materia pobreza no está en economía, por lo menos en Argentina. No, no. Entonces, si él va a salvar, tiene que poner toda su energía, toda su fuerza a salvar al otro, quiera o no quiera ser salvado. Eso es un problema distinto. Pero, ¿se acuerdan de la película Up, donde está el Boy Scout que quiere hacer cruzarle la calle a la viejita y la viejita no quiere, pero tiene que salvarla porque su acto de generosidad tiene que hacerlo todos los días, así es que quiera o no quiera, la viejita tiene que cruzar la calle. Entonces, el trabajador no puede desfallecer en su lucha contra el mal, no puede no ir a apagar el incendio, no puede porque digamos, es responsable ante la institución de lo que le encargaron que haga. Y esto tiene varios inconvenientes. Una, de que los trabajadores de salud mental, de servicios sanitarios, están siempre agotados, porque están haciendo algo como a presión, ¿no? Y por otro lado, no pueden usar sus recursos naturales, que son el pensamiento, el conocimiento, la experiencia, porque ya está definido el problema desde afuera. Y la población queda paralizada, es una víctima que no sabe, según es definida y visualizada, es una víctima que no sabe qué hacer. Y si ha hecho algo con sus recursos propios, mire qué mal que le salió el desastre que es. Entonces queda anulada los recursos del trabajador y los recursos de la población. Ninguno de los dos piensa juntos, bueno, ¿qué se puede hacer con estos recursos? ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? No. Entonces, ¿cómo sería la idea de qué sería la subjetividad? Porque ya estamos viendo que es un héroe. Ahora, ¿qué es la palabra subjetividad? Según se pensó en aquel entonces, yo no sé si no habría que repensarlo esto, pero de todas maneras, valga por ahora, no es un conjunto de conocimientos ni un conjunto de ideas, es una disposición, es, como decía Nacho, una máquina para pensar. No es una convicción, no es, nadie podría decir que tiene subjetividad heroica, no es un problema de salud mental ni un estilo de vida, es una manera donde uno se ubica frente a un problema. No es un estado fijo, es una potencia maleable, no es una estructura de carácter, como decíamos ahí, sino una modalidad de ser, de estar, de pensar y de sentir, y que es pasible de transformaciones. Yo no digo que todos los trabajadores que van estén padeciendo intensamente de la subjetividad heroica. Es uno de los obstáculos en el trabajo que se hace con otros. Les voy a proponer un ejercicio. Un ejercicio consiste en que cierren los ojos por un momento y que recuerden o visualicen situaciones en las que cada uno de nosotros ha podido observar en otros o en sí mismo esta máquina funcionando.
hay personas que andan por la vida así permanentemente, encontrando víctimas a quien salvar. Eso todos conocemos, tenemos alguna tía o un pariente o un profesor o una maestra de escuela que... Hay otras personas que pueden encontrarse muy puntualmente transitando la subjetividad heroica, pero todos podemos reconocerla rápidamente. Yo, a mí, conmigo misma, la reconozco en el acto, cuando estoy en esa, ¿no? Te da un espíritu, te da como un subidón, una sensación de que podés y que vas adelante, y que podés salvar a todos. Algunos amigos se acuerdan bueno, hace muchos años, digamos, en un momento que hubo una gran manifestación, para no entrar en detalles políticos locales argentinos, en Ezeiza, y volvíamos con la gente del barrio muertos, habíamos salido a las 4 de la mañana caminando y qué sé yo, y habíamos llegado a Ezeiza, nos habían cagado a tiros, y todo tipo de cosas, y cuando volvíamos había un tren de trochita chica, no el tren que va de Retiro al Tigre, un tren. Entonces yo me paré delante del tren a pararlo el tren para que la gente suba. Entonces me llamó, ¿estás loca? No, ¿por qué no va a parar? ¿No? Y paró, claro, acá estoy. pero, este, pero eso es totalmente imbuida desde que había que salvar a la gente que estaba cansada, ni siquiera es vida o muerte. Muchas veces uno hace eso en función de que está a cargo de un camino y lo salva, ¿no? A todos. Y me parece importante que cada uno pueda reconocer ese espíritu. Está bueno cuando no le agarra a uno todos los días, pero si se hace como frecuente y es la modalidad de trabajo, es un problema serio, porque esto empobrece tanto a las personas con las que uno trabaja, que no pueden usar ni sus dones ni sus talentos, como diría Emilio Carrillo, ni pueden usar lo que sí saben, toda la experiencia que tienen, pero el trabajador tampoco puede usar su propia experiencia, porque el problema del obstáculo es que es una riqueza, ¿no? El obstáculo es donde se acaba el pensamiento conocido. Con todo lo que yo conozco, no logro entender esa situación. Entonces, ahí empiezo a pensar de nuevo, empiezo a pensar realmente creativamente, ¿no? Nacho siempre decía que el pensamiento, bueno, la frase ahora no me acuerdo exactamente, pero era algo así como, hay que sostener, no sé si Nacho lo decía citando a Nietzsche o lo decía él solo, pero que cuando hay un problema hay que sostener la problematicidad del problema, porque ahí está la riqueza, es como, ahí está la sustancia, en la problematicidad del problema. Si uno lo puede abrir, el problema contiene todos los elementos como para ponerse a pensar de nuevo. No solo, porque pensar solo ya sabemos que somos un ser colectivo, ¿no? Entonces, acá me parece que pensar un poco en esto, en este momento actual, con la pandemia, las dos pandemias, lo que es importante es no caer en esto de la subjetividad heroica, sino esto que están proponiendo ahora Nelson, que estamos proponiendo, de encuentro y de trabajo con lo que todo el mundo tiene, porque, a ver, todos somos sabios, todos llevamos en los genes 50, 100, 1000 generaciones, no tanto, bueno, más o menos, de humanos que han tenido terremotos, catástrofes, guerras, y que ha seguido viviendo, y todo es un conocimiento adquirido. Además, todos tenemos conocimientos de nuestra propia vida y de la de las familias donde nos criamos y de la cultura en la que pertenecemos. Entonces, nadie es, si uno se pone a pensar con otros, Ulloa decía, si uno pone a pensar con otros es muy rico. Ulloa decía, y me encantaba a mí eso, que un grupo trabajando 2 horas en buenas condiciones de trabajo y de compartido adquiere la experiencia de un experto en el tema de 15 años de experiencia. O sea que ese grupo tiene esa potencia que puede ser y reemplazar a alguien
que tenga mucha experiencia en el tema, ¿no? Bueno, más o menos la frase, pero entonces hay un tema nada más que quiero mencionar, que es el tema de la urgencia. En estas situaciones de crisis o de pandemia o de catástrofe nacional hay un elemento que moviliza a la subjetividad heroica al mango, como dicen acá en Argentina, y es la urgencia. Ah, si es urgente, no se puede pensar. Hay que resolver el problema inmediatamente. Hay que hacer algo. Bueno, pero ¿cómo que? Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Es como si el hacer reemplazara. Y lo que yo decía siempre cuando estudiábamos con Nacho es, si hay algo que uno, pero qué barbaridad, esta lámpara. Si hay algo que uno no puede hacer en una emergencia, es no pensar. Ese es el único lujo que uno no se puede dar. Si están en un incendio, no salgan corriendo, miren por dónde está el agujero primero. Si tienen que salvar a alguien, denle una trompada para que se deje rescatar, porque si lo agarra del cuello se hunden los dos. O sea, en una emergencia lo fundamental es pensar, no sentarse a filosofar 2 horas, no, pero es usar los recursos de pensamiento. ¿Mm? Y esto me parece que es una cosa que es un riesgo también, y por eso si uno se junta con la gente, como va a hacer esto cuando yo me calle una buena vez, puede obtener muchas miradas compartidas, que a mí no se me había ocurrido eso, pero combinado con lo que dijiste vos y juntados, y entonces genera un nivel de potencia de pensamiento que permite sostener la problematicidad del problema. El problema, si te lo liquidás y lo resolvés en el acto, no dio toda su sustancia, no dio toda su fecundidad. A ver, por lo menos amasarlo un poquito, a ver cuáles son las puntas que tiene, ¿no? Nacho decía otra cosa importante y que tiene que ver con esto, que es uno solo interviene desde dentro de la situación. De afuera la explica, la enseña, la escribe en libros, pero para intervenir hay que estar adentro de la situación, ¿no? Hay que estar, ¿qué quiere decir adentro? Tiene que estar tocado por lo que sucede y con los pies en el mismo barro, aunque esté en su casa, pero tiene que estar implicado en la situación, si no, no pasa nada. La gente está dentro de la situación, te mira y dice, qué interesante, y hace lo que se le dé la gana, lo cual me parece razonable. Lo que yo quería reforzar como último, es el tema de cuando uno va a trabajar con la gente para ayudarla, la palabra no sé si es correcta, pero bueno, para trabajar con ellos en la solución de un problema, uno tiende a resolverle el problema y evita con esto, y se pierde más que lo evita, toda la potencia que hay en ese individuo con el que va a trabajar. O sea, que ya sea una persona, un equipo o una institución, no importa. Lo que hay que hacer con el otro es colaborar en el descubrimiento, en la activación, en la puesta a luz de los recursos y capacidades que tiene ese otro. Y eso supone trabajar de partero a veces, porque a veces el otro todavía no se dio cuenta de todo eso, pero si uno ayuda y colabora, en vez de sentirse que uno es maravilloso porque lo ayudó, que el otro se sienta maravilloso porque ha descubierto que tiene herramientas. Marcela, me acuerdo de la persona que hablábamos el lunes, bueno, no, que tiene herramientas. Entonces, cuando uno se va, el otro queda con riqueza. Si no, uno se va y se lleva la riqueza de la situación. Y me parece que esto, claro, no es muy políticamente correcto, porque si la gente se empodera y tiene la vivencia de que puede resolver cosas, entonces, ¿dónde está mi valor como político o profesional que soy tan maravilloso? Porque si la gente también es maravillosa y tiene recursos, esto no quiere decir no darle la comida, a ver, entendamos, no quiere decir
no darle comida, no atenderlo, no resolver problemas que las instituciones han provocado, que la economía esta de miércoles ha provocado. Pero quiere decir que aunque yo le dé algo a alguien, se lo puedo dar desde un lugar donde él tiene el orgullo de recibirlo y no la pasivización de que recibe porque es pobre, es víctima. No, recibe porque tiene derecho y porque además lo puede usar y lo puede compartir. O sea, poder trabajar con la gente para que, además de lo que uno le lleva, descubrir qué es lo que él puede hacer para ayudar a otros, para entrar en este colectivo. Entonces, me parece que, bueno, que eso es todo por ahora.